Hermanos, muy buenas noches. Les invito al devocional de hoy. La última oportunidad en la que nosotros estuvimos juntos, estuvimos viendo los versículos 4 y 5 del capítulo número 4 de la epístola a los Filipenses por parte del apóstol Pablo. El ambiente en el que están insertos estos versículos, el contexto más general, es que tenemos al apóstol Pablo dándole algunas instrucciones a los hermanos de Filipos de cómo es la manera que ellos deben conducirse considerando que son hijos de Dios. En el versículo número 4, el apóstol Pablo repite una de lo que es el tema principal prácticamente de toda la carta y les dice: gozaos en el Señor siempre, otra vez digo que os gocéis. ¿Qué es lo que está diciendo como instrucción aquí el apóstol Pablo? Está diciendo de que el Hijo de Dios debe vivir y experimentar gozo. Debe ser una persona que experimente con toda claridad gozo en Dios. Y en el versículo número 5 muestra la disposición de que un hijo de Dios debe ser una persona gentil, amable con todas las personas que le rodean. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hoy día tomaremos para desarrollar los versículos 6 y 7 del capítulo número 4 de Filipenses. La palabra del Señor dice así en el versículo número 6: por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimientos de gracia. El estar afanosos es aquella acción a través de la cual nosotros nos inquietamos por solucionar un problema con nuestras propias fuerzas a la altura de nuestras propias medidas y considerando de que nosotros tenemos a nuestro favor absolutamente todos los elementos que se necesitan para poder solucionar esa dificultad que se nos puede producir. Sin embargo, el ser afanosos de alguna manera deja fuera a la persona de Dios en la situación que nos aqueja. Aquí el apóstol Pablo presenta esto de manera imperativa. Por nada estéis afanosos. Es decir, es un mandamiento. El apóstol Pablo lo está entregando prácticamente como un mandamiento, como una orden. Por nada estéis afanosos. El tener demasiado cuidado en algunas cosas, de alguna manera es ser un poco intruso con las cosas que pertenecen a Dios, considerando de que en todas las cosas que a nosotros nos dificultan y en todas las acciones de nuestra vida, Dios tiene mucho que hacer, Dios tiene mucho que accionar. Sin embargo, el hombre afanoso deja fuera a Dios de todas esas cosas. Muchas veces ni siquiera oramos pidiéndole al Señor que nos conduzca y que nos guíe en tal o cual circunstancia, dejándolo a Él absolutamente fuera de lugar en las cosas que realmente son importantes. El ser afanosos nos hace a nosotros el padre del hogar celestial. Y nosotros debemos entender que somos hijos. Y los hijos deben pedirle al Padre: por nada estéis afanosos. Dice el pasaje: si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Cuando el apóstol Pablo dice aquí en toda oración y ruego, con ese toda el apóstol Pablo está diciendo que no hay un solo aspecto de nuestra vida que esté velado para que Dios intervenga. La oración es una palabra tan amplia y la cual puede significar comunicación con Dios como generalmente lo hacemos, pero cuando aquí habla además de que con toda oración y ruego, nos está diciendo una parte específica de la oración. La oración nosotros la hemos definido muchas veces o la hemos desmembrado en muchas partes. El reconocimiento de Dios, el ensalzamiento de su persona, el agradecimiento por las cosas que ha hecho, las peticiones y la finalización, por lo general. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo hace una discriminación entre toda oración y ruego. Oración es una expresión mucho más amplia, que abarca mucho más.
Pero el ruego es aquella parte de la oración en la cual nosotros tenemos algo que pedirle a Dios. Y debe haber en el Hijo de Dios siempre una intención de pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que somos muy necesitados. No hay un solo hijo de Dios que no tenga nada que pedirle a Dios. Claro, alguien podrá decir, pero yo puedo tener una oración en que solo le agradezco a Dios. Sí, es posible. Pero aún así, es imposible que no tenga algo que pedirle a su Padre Celestial. En muchas de nuestras oraciones nos encontramos con que hay personas que no piden nada, como considerando que lo tienen todos. La Escritura dice que las oraciones además deben ser conocidas. A nadie debe darle vergüenza poner en oración y comunicarle a los demás hermanos el que le acompañen en una oración. En este tiempo hemos tenido mucho. El día del programa de oración, del culto de oración, también encontramos a hermanos pidiendo. Pero así todo, creo que no compartimos muchos nuestros deseos de oración con otros hermanos. Y a pesar de que nosotros hemos visto respuestas extraordinarias estos últimos años de lo que la oración en conjunto puede hacer. Por lo tanto, nuestras oraciones deben ser conocidas. ¿Y es que Dios no las conoce? Dirá alguien. Por supuesto, sí las conoce, puesto que Dios conoce y sabe todo. Él es todo sabiduría. Está en todo lugar, tiene todo poder, todo lo sabe. Sin embargo, Él espera que sus hijos se involucren en este proceso y espera a que sus hijos le pidan. Y es porque a Él le gusta estar comunicado con nosotros. ¿Le gusta a usted estar con sus hijos? Los que ahora son hijos y cuando los tengan van a darse cuenta lo necesario que son los hijos, lo importante que es la presencia de ellos junto a los padres, porque crecen, forman sus propios hogares, pero los padres siempre estamos deseando estar con ellos. Y cuando se van, muchas veces dejan heridas muy complejas y muy difíciles, porque nos gusta estar con los hijos. ¿Y por qué no le va a gustar a nuestro Padre que estemos con Él y que nos comuniquemos con Él? Por cierto, que es su deseo. Y estas oraciones y estas peticiones no deben ser simplemente actos de súplica exagerada, sino que deben ir acompañados de hacimientos de gracia. Pues así lo presenta el apóstol Pablo, con acciones de gracia. El espíritu de queja delante de Dios muchas veces no nos deja ver sus bendiciones. Por eso es que, a pesar de que estas sean oraciones que deben ser conocidas y de ruego a nuestro Padre Celestial, deben ir acompañadas siempre de hacimientos de gracia. El versículo número 7 dice, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de la paz de Dios, debemos decir que el apóstol Pablo utiliza frecuentemente esta idea. La usa muchas veces, generalmente como inicio de la redacción de las cartas que escribe. Él la usa mucho, o cuando se despide. Es como que si el apóstol Pablo, al iniciar la conversación con alguien, les trajera un regalo. Miren, les traigo un regalo, y este regalo que yo les traigo es la paz de Dios. O les dice, ya que ahora me voy, quiero dejarles el mejor de los recuerdos. Aquí está el mejor regalo que les puedo dar, la paz de Dios. Continúa entonces el apóstol Pablo y debemos entender de que en la palabra del Señor la paz de Dios
la podemos definir a lo menos en tres aspectos diferentes. Paz de Dios es cuando el apóstol Pablo utilizaba esto precisamente en la forma en que yo les acabo de decir, como saludo o despedida de sus cartas o de sus comunicaciones. Paz con Dios, esto describe de alguna manera una relación en la cual entramos con Dios a través de la obra determinada del Señor Jesucristo. Esto es lo que alcanzamos cada uno de nosotros a través de la paz, esa relación armoniosa y rica en Cristo Jesús, porque sabemos que la obra del Señor Jesucristo fue terminada y la terminación de la obra del Señor Jesucristo fue poner paz entre nosotros y Dios. Dios y nosotros estamos en paz. Y esa paz que tenemos ha sido posible alcanzarla a través de la completación del sacrificio del Señor Jesucristo. Y la paz de Dios, esta es la paz que precisamente habla el apóstol Pablo aquí en Filipenses 4:7. Esa paz que está más allá del entendimiento. Y cuidado, porque cuando estamos allá diciendo que esta es una paz que está más allá de nuestro entendimiento, lo que quiere decir es que no está más allá de que nosotros podamos no entenderla. No. Lo que ocurre es que esto nos pasa como muchos otros sentimientos. Los conocemos porque los vivimos, pero no tenemos palabras para poder describirlo. A eso se refiere el apóstol Pablo aquí. Esta paz que quien la experimenta no tiene la posibilidad alguna de describirla a través de las palabras, porque las palabras quedan cortas para poder expresar una situación tan sublime y tan extraordinaria como la paz que Dios da. Cuando Spurgeon trata de explicar la paz de Dios y da respuesta a esta pregunta de qué es la paz de Dios, él dice que es la calma sin variación de un Dios infinitamente feliz. Es la compostura eterna del Dios que está absolutamente contento. Así es Dios. Y luego dice que sobrepuja todo entendimiento. No es que carezca de conciencia, pero no se puede explicar. Esta paz no solamente sobrepasa el entendimiento de los hombres comunes, sino que incluso de los hombres salvados con el Espíritu Santo, está incluso más allá de ellos y es inexplicable a través del lenguaje. Y luego termina el pasaje para decir, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento. La idea que el término original de griego que aquí habla de guardar es un término que se usaba mucho en el ambiente militar, en el ambiente bélico. Y el guardar era mantener fuera del alcance de cualquier peligro algo que era muy valioso. Hoy día, por ejemplo, todavía es muy deseado un lugar absolutamente seguro para guardar algunas reliquias, algunas cosas que a algunas personas les parecen de alto valor. Y ni siquiera las guardan en sus casas. Averiguan cuál de los bancos o instituciones tiene una buena caja fuerte y las guardan allí. O a lo menos las guardan en aquella institución que en la medida de sus recursos les permite mejor seguridad. Recuerdan que uno de los pecados que se le atribuía, no recuerdo bien a qué rey del pueblo judío, que la parte donde se guardaban los tesoros del templo la arrendaba a naciones paganas para que guardaran allí sus riquezas.
Esa es más o menos la idea que plantea aquí el apóstol Pablo cuando habla de guardar vuestros corazones y vuestro entendimiento. Esto quiere decir que hay algo que Dios los guardará y los mantendrá ahí, muy bien cuidado. Guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento. Los tiene guardados Dios. Dios hace por nosotros este acto de guardar y mantener protegido nuestro corazón y nuestro entendimiento. Ahora, esta paz es la que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Es la paz de Dios. Allí están protegidas y no necesitan más seguridad que la que da Él. Él las mantendrá como si estuvieran en un fuerte, como si estuvieran escondidas en un lugar muy oculto dentro de un gran castillo. Dios protege, cuida a través de la paz que Él da nuestros corazones y nuestro entendimiento. Que el Señor les bendiga.